Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí iniciamos. Ministro de Salud busca duplicar el segundo lote de vacunas COVID que llegará a Ecuador en marzo. Error en la papeleta de candidatos a la presidencia obligaría al CNE a realizar nuevamente el proceso de impresión que lleva un avance del 47%. Autoridades electorales disponen la suspensión de la propaganda de la Alianza UNES en la que aparece Rafael Correa. Polémica por la agresión verbal de un profesor de la Universidad Central a una estudiante de medicina. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. En Estados Unidos, el Ministerio de Salud negocia con Pfizer para que se venda a Ecuador el doble de vacunas que llegarán en marzo. Esto mientras se difunde el plan piloto de distribución de vacunas para este 18 de enero, fecha en la que llegarán las primeras 50,000 dosis. Desde Washington, Estados Unidos, el ministro de Salud informó detalles de lo que Ecuador negocia con los laboratorios que producen vacunas contra el COVID-19. Nosotros aspiraríamos a tener al menos el doble de vacunas, pero es un proceso que tiene algunos peros. El primero y el mayor es el asunto de la disponibilidad de las vacunas. Es decir, hay una demanda brutal de vacunas a nivel mundial. Esto referente a la segunda importación que estaría previsto para el mes de marzo con la empresa Pfizer. La cifra se pretende duplicar de 2 millones a 4 millones. El secretario general de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, contó que parte del viaje es también reunirse con otros productores. Tercera, con Johnson & Johnson también están produciendo una vacuna y esperamos poder tener un camino al respecto de ella. Y al final, el día de mañana, con la iniciativa COVAX, que es otra de las iniciativas que está produciendo vacunas. Se prevé que para este lunes lleguen las primeras 50,000 dosis a Ecuador. Quienes recibirán estas vacunas será el personal de salud que se encuentra en primera línea. La logística para la distribución será la siguiente. Las vacunas llegarán vía aérea al aeropuerto de Quito. De allí, la compañía Pfizer las envía a los centros de distribución, que para el plan piloto son 19. Para marzo, que empieza la vacunación masiva, se prevé que sean 400. De los centros de distribución saldrán las vacunas custodiadas por policías y militares hasta los puntos de vacunación, que son alrededor de 10,000. Para el plan piloto no se utilizarán todos estos espacios. Tras la confirmación de una cita, la persona será vacunada y posteriormente deberá permanecer por 30 minutos en una sala de observación para descartar cualquier reacción de la vacuna. A la persona se le registrará en una base de datos y recibirá una documentación con fecha de la segunda dosis. Finalmente, la persona se somete a una segunda observación por 30 minutos más. Cumpliendo todos estos procesos, se desea que la mayoría de la población se vacune para luchar contra la pandemia del COVID-19, informó Valeria Navarro. A partir de este miércoles 13 de enero, los viajeros que no presenten un resultado negativo de prueba PCR serán inadmitidos en Ecuador. Además, se realizarán pruebas aleatorias de antígenos para detectar el virus en las terminales. A partir de las 0 horas de este miércoles 13 de enero, todo viajero que arribe al Ecuador desde el extranjero debe presentar de forma obligatoria el resultado negativo de una prueba PCR. Además, el COE Nacional señaló que se realizará de forma aleatoria la prueba rápida de antígenos de COVID-19 a quienes lleguen en vuelos internacionales. Hemos hecho pruebas de antígeno, como ustedes conocen, de manera aleatoria, alrededor del 10% de los viajeros. El epidemiólogo Alberto Narváez considera que la implementación de pruebas PCR y pruebas rápidas de antígenos como requisito de ingreso al país permitirá identificar de forma eficaz y oportuna a quienes porten el virus. Detectan al virus con una efectividad cercana al 100%. Sin embargo, sus resultados llevan más tiempo en ser analizados y su costo es elevado. Las pruebas rápidas de antígenos, en cambio, se realizan mediante el análisis de mucosa o saliva y presentan una confiabilidad muy parecida a las PCR, lo que las convierte en una herramienta eficaz para diagnosticar el COVID-19.
Y la ventaja es que le va a dar resultados en 15 minutos. En términos de detección de falsos negativos, de dar falsos negativos, el PCR y las pruebas rápidas de antígenos son iguales. Y lo mismo va a pasar con las pruebas PCR de antígenos. Y lo más importante aquí es identificar a los transmisores. Alberto Narváez, al igual que varios epidemiólogos en el país, consideran que el Estado debe adquirir masivamente pruebas rápidas de antígenos, no solo para detectar a pacientes que lleguen desde el exterior, sino también para frenar el contagio interno de coronavirus y sus nuevas cepas. Informó Álvaro Terán. Los casos de COVID-19 van en aumento en Loja. Los hospitales se encuentran al 100% en las unidades de cuidados intensivos. Esto debido a que la ciudadanía no cumple con las normas de bioseguridad establecidas. En Loja, la situación de personas que llegan a los diferentes hospitales de la ciudad con síntomas de COVID-19 llama la atención, pues ahora se han aumentado los casos. Algo que nos preocupa de sobremanera es que tanto en el Isidro Ayora como en el Manuel Ignacio Monteros, la capacidad de las unidades de cuidados intensivas está a un 100%. La situación preocupa a las autoridades, pues la ciudadanía no está cumpliendo con las normas de bioseguridad, generando que el Hospital Isidro Ayora esté listo para poder atender en sus 3 plantas destinadas para casos COVID, si se lo amerita. En realidad, la contención que está realizando el Ministerio de Salud Pública es para garantizar el acceso a los pacientes COVID en lo que corresponde a complicación moderada y grave, pero si no existe la colaboración de la ciudadanía, no existe sistema sanitario que pueda tolerar la demanda de pacientes. El COE cantonal tiene ya listo el plan de contingencia para ponerlo en marcha y se pide a las instituciones públicas y privadas realizar el teletrabajo en su mayoría. Lamentablemente nos podemos dar cuenta que tanto en instituciones públicas como privadas ya no se está dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Hasta el 31 de enero ya deberá culminar el proceso de impresión de papeletas para las elecciones del 7 de febrero. A la fecha, la impresión llega casi al 50%. Consejeros del Consejo Nacional Electoral supervisaron el avance del trabajo a cargo del Instituto Geográfico Militar. 65.527.285 papeletas. Es la responsabilidad que tiene el Instituto Geográfico Militar IGM de imprimir. 52.429.828 para la primera vuelta y 17.880.000 de haber segunda. Tenemos un avance del 47.64% para presidente y vicepresidente. Asambleístas del exterior, 100%, asambleístas provinciales, 90.69%, asambleístas nacionales, 34.30% y parlamentarios andinos a la espera de la resolución de causas que se encuentran en el Tribunal Contencioso Electoral. Proceso de impresión que avanza a pesar de los cuestionamientos que existe por la del binomio presidencial. Luego que en primera instancia los consejeros del CNE, a excepción de Estela Cero, fueron destituidos de sus cargos. De ratificarse tras la apelación en los próximos días, se correría el riesgo de volver a cero en la impresión. Esperemos, no quiero adelantar criterio, dejemos que el Tribunal Contencioso Electoral cumpla con su trabajo y luego anunciaremos al país. Lo que no se ha descuidado es las seguridades implementadas en las papeletas para evitar una posible duplicación que podría dar paso a un fraude. Son diseños de seguridad realizados únicamente con el software de seguridad que posee el IGM, porque nosotros realizamos especies valoradas para el país. El segundo nivel de seguridad que ya tenemos que observar con algún artefacto que puede ser lupas, y el tercer nivel de seguridad que es únicamente llega a un nivel forense que solamente conocen las autoridades del CNE. Tampoco se ha pasado por alto las medidas por la pandemia del COVID-19 para precautelar la salud de las más de 600 personas que trabajan ahí. Para este proyecto se hubiera necesitado 4 bodegas para el control de calidad, pero por la temática de la pandemia hemos incrementado a 7 bodegas. Dentro de cada bodega trabajamos con aforos reducidos, como ustedes pueden apreciar, tenemos todo el personal cuenta con mascarillas que se les realiza la dotación diariamente, se les entregó visores. Obligación del IGM también es la impresión de documentos electorales como padrón, certificados y actas de instalación, entre otros, cuyo traslado hacia la empresa integradora, encargada de conformar los kits, avanza desde el pasado 10 de enero, bajo la mirada de militares y agentes de tránsito. Informó Héctor Romero.
Más de 6 millones de papeletas electorales de presidente y vicepresidente tendrían que ser dadas de baja una vez que existiría un error en el logo que identifica al movimiento Amigo. Al respecto, las autoridades del Consejo Nacional Electoral no se han pronunciado. Un error en la impresión de las papeletas presidenciales pone en apuros al Consejo Nacional Electoral CNE. Apenas yo escuché de este tema, créame que pensé que era un chiste o un meme y la verdad pensé que era eso, una burla. En este caso, el afectado, el movimiento Amigo, cuyo logo en la papeleta no es el que identifica a la organización política. El candidato presidencial Pedro José Freile extendió su malestar vía carta al CNE. Hemos actuado en consecuencia pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que, conservando la integridad de la papeleta, reforme o corrija este error. No sé cómo tenga que hacerlo, quien tenga que responder por el asunto, pero no podemos ir a las elecciones en estas condiciones. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, sin justificar lo ocurrido, argumenta que esto ha pasado en anteriores procesos electorales. Muchas veces ha sucedido, debe volverse a imprimir la papeleta, ¿no? Eso, si hay cómo imprimir esas papeletas, no demanda tampoco mucho tiempo. En 2 días pueden estar impresas esas papeletas. Lo que no eximiría de responsabilidad a funcionarios electorales. No, Héctor, los consejeros no imprimen ni hacen control de calidad de papeletas. Los consejeros administran elecciones y en eso hay que ser responsables frente al país. Ahí hay unas unidades técnicas administrativas que son las encargadas de remitir la información. Sí, y obviamente debe haber un control, como voy a decir, de calidad, al control de calidad una supervisión. Por su parte hay responsabilidades del impresor, también que les aprueben las artes. Un nuevo cuestionamiento al organismo electoral, que tendrá que dar de baja más de 6 millones de papeletas, informó Héctor Romero. El partido Unión por la Esperanza rechazó la suspensión de su propaganda electoral en la que aparece el expresidente Rafael Correa. La decisión fue tomada por la delegación del Consejo Nacional Electoral de Pichincha. El partido Unión por la Esperanza rechazó la decisión de la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, que decidió suspender la publicidad en donde aparece el expresidente Rafael Correa. Es absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal y violatoria del reglamento de promoción electoral expedida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La decisión de la delegación provincial se respalda en el artículo 64 de la Constitución sobre suspensión de derechos políticos y del artículo 68 del Código Integral Penal que trata sobre la pérdida de derechos de participación a quien ha recibido una sentencia. En este caso, Rafael Correa ha sido condenado por corrupción en el caso Sobornos. La suspensión de los derechos políticos son la votación, la representación de una organización política en términos jurídicos y obviamente las candidaturas. Pero de ninguna manera la sentencia suspende ni los derechos civiles ni otros derechos humanos como son la libertad de expresión. A decir del consejero nacional Enrique Pita, no existe una prohibición de tal naturaleza sobre quien presenta una sentencia, pero sí existen otros motivos por el cual debería retirarse la publicidad. Lamentablemente no existe alguna resolución, una norma que prohíba tal situación. Lo que sí es cierto es que tenemos que respetar el Fondo de Promoción Electoral. Es financiado por el Estado ecuatoriano para igualar las condiciones de publicidad de todos los candidatos, para promocionar sus mensajes, para promocionar sus propuestas. En ningún caso deben convertirse en algún momento dado en promoción de una persona externa al evento electoral. La decisión de la delegación de Pichincha podría tener eco en otras provincias. Y claramente esta resolución causa precedente también para que las otras delegaciones provinciales sigan ese ejemplo. Esto es, la publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa. Informó Valeria Navarro. La Procuraduría General del Estado dio luz verde al Consejo Nacional Electoral para que pueda realizar modificaciones en el horario el día de las votaciones. Esto con el fin de evitar aglomeraciones. Sin embargo, desde el organismo electoral existen criterios divididos.
Alrededor de 8 días le tomó a la Procuraduría General del Estado responder la consulta efectuada por el máximo organismo electoral. Entre otras cosas, le manifiesta que conforme lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia, corresponde al Consejo Nacional Electoral, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Tiene que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolver aquel asunto luego de un informe también técnico-jurídico que tiene que conocerlo el Pleno. ¿Sería lo antes posible? Tiene que ser inmediato, porque tenemos que anunciar a la ciudadanía cómo continúa el proceso de la organización. Desde ya, se avisora criterios divididos entre los consejeros. Personalmente considero que es factible y que debemos decidir ampliar esas 2 horas que son muy necesarias para descongestionar los recintos electorales. El horario tendría que ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde. No podría adelantárselo porque también hay un tema logístico y de desplazamiento de los ciudadanos que también debemos respetar. El análisis del consejero José Cabrera difiere en relación del vicepresidente Enrique Pita. Entonces, ¿por la ley? Sí, así es, por la ley. ¿Podría causar una invalidación de las elecciones? Posiblemente, no podría yo decirle en este momento la situación esa, pero por cuestión de que se encuentre en la ley. Y ustedes saben que para cualquier reforma de la ley es un año antes de las elecciones. Sin embargo, respetaré la decisión de todos mis compañeros. Ampliación del horario por el COVID-19 que tendría otras consecuencias. Posiblemente no tenga un impacto en la entrega de resultados finales, más allá de atrasos por el efecto del ingreso de información. Lo que sí va a tener un retraso es, por ejemplo, en el conteo rápido, porque el conteo se realiza sobre actas ya escrutadas, oficiales. Esto, mientras la Policía Nacional también se suma a la propuesta de modificar el horario. Se adelantó algo en el sentido de que sean números pares de cédula por un horario en la mañana y otro vespertino, que se pueda extender un poco más hasta las 19 horas y adelantar un poco más desde las 6 de la tarde. Son varias formas que todavía no hay una decisión concreta, pero se irá a trabajar. Informó Héctor Romero. Decisión Electoral 2021. El coronel en servicio pasivo del ejército ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, quien fue derrocado en 2005, es otro de los políticos que quiere llegar a la presidencia de la República. Gutiérrez cree tener la experiencia suficiente y ser la mejor opción para dirigir el destino del país. Con un traje verde oliva que se ha convertido en su insignia de campaña, nos recibe Lucio Gutiérrez para contarnos su intención de llegar a ser nuevamente presidente del Ecuador. Porque el verde es un mensaje de paz, de esperanza, y hoy el pueblo que está totalmente desencantado, que está preocupado, que está desconcertado e indignado, se merece darle un ambiente de paz. Gutiérrez fue presidente del Ecuador del 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005. Pero fue derrocado por quienes se llamaban los forajidos, al no estar de acuerdo con el nombramiento de una nueva Corte Nacional de Justicia, más conocida como la Pichicorte, a lo que se sumó la venida de Abdalá Bucaram, exiliado en Panamá, entre otros temas. Inclusive eso a futuro les llevó a la cárcel y sin embargo pretende ahora llegar nuevamente a la presidencia. ¿Por qué? Porque yo hice el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. Porque ya basta de que se le siga mintiendo al país, de que la historia la sigan escribiendo con mentiras completas, con verdades a medias. Basta revisar las cifras del Banco Central, del INEC. El coronel del ejército en servicio pasivo fundó el partido Sociedad Patriótica 21 de enero, precisamente en respuesta al derrocamiento del expresidente Yamil Maguad. Él fue parte de la cúpula militar que impulsó esa etapa de la historia. Hoy Gutiérrez cree ser la salida a los problemas que enfrenta el país. De alguna manera recordarle al pueblo ecuatoriano para que haga clic. Aquí está un patriota, un hombre que ya sacrificó la carrera militar por defender al pueblo. ¿Quién de los que me critica ha sacrificado algo que ama por defender una causa noble como es al pueblo ecuatoriano? 16 años más tarde, Lucio junto a su esposa Jimena Borges y su cuñada Rocío liman estrategias para ganarse la voluntad de los votantes. Jimena está dispuesta
a pasar otras malas noches con tal de ver a su militar llevando las riendas del país. La vida no es fácil y mucho más para quienes levantamos una bandera de lucha a favor del pueblo. Ese es el sacrificio que exige el amor a la nación, el amor al Ecuador. Por ejemplo, en el tema de combate a la corrupción, cambiar totalmente los sistemas preventivos para combatir la corrupción y no estar persiguiendo cuando ya se llevaron todo el dinero. Y con un gesto de amor se despiden para seguir armando la campaña electoral, informó Héctor Romero. A continuación, revisamos las propuestas de campaña del candidato Lucio Gutiérrez. Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador, hagan competencia con la banca privada ecuatoriana y bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, podrán hacer préstamos baratos para invertir en los sectores productivos y generar empleo. Invertir en agricultura, pesca, turismo, ganadería, agroindustria, sector del transporte, de la construcción, sector artesanal, etc. Fijar un presupuesto de por lo menos $1.000 millones para pagar la deuda social, que consiste en que desde el presupuesto general del Estado vamos a financiar a la banca pública para dar créditos al 0% de interés, se elimina la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito para acceder a este crédito será presentar el proyecto productivo. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, polémica por la agresión verbal de un docente de la Universidad Central a una estudiante de medicina. Con esta información regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. En redes sociales se viralizó un video donde se constata la agresión verbal de un docente de la Universidad Central hacia una estudiante de medicina. Autoridades de la institución se pronuncian sobre las sanciones que podrían tomarse contra el profesor. ¡Bájeme la voz! No. ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado! ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado cómo hable conmigo! ¡Cuidado! Es la exposición virtual de varios estudiantes de medicina de la Universidad Central que seguro no olvidarán. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájeme la voz, carajo! En este video de 2 minutos con 20 segundos que se viralizó en redes sociales, muestra que una de las alumnas iba a iniciar su exposición, pero el profesor la interrumpe cuestionando el por qué no están presentes todos los integrantes del grupo. Le dije que se reúnan para distribuirme la exposición. ¿Y qué hizo usted? Me dijo, ¿están distribuidos? Sí, ya estamos. ¡No sea mentirosa! Y es después de este hecho que el profesor de farmacología toma esta actitud con el estudiante. ¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la voz! ¡Hambra malcriada! ¡Hambra majadera! Tienen 0 en el grupo y vayan a reclamar a quien les dé la gana. Ojalá así me voten rápido de esa pendejada de un... Televicentro intentó comunicarse con el docente implicado, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Lo que se conoce es que horas después del hecho, el docente que toma esta actitud con estudiante presentó su renuncia irrevocable. Pero las autoridades de la Universidad Central aseguran que el docente no podría tomar esa decisión. No puede presentar su renuncia por más irrevocable que lo presente. Ya está en proceso un trámite. Pues frente al inaceptable comportamiento del maestro con el estudiante, el rector de la universidad dice que ya se han activado los procedimientos correspondientes para la investigación académica. La destitución es la sanción más severa, se llama también separación definitiva de la universidad. Eso es el resultado del proceso que está instaurado en la Comisión de Asuntos Disciplinarios. Sin embargo, este noticiero ha podido conversar con estudiantes de medicina de la Universidad Central que no quieren mostrar su rostro por temor a represalias y dicen, los abusos constantes no solo son por parte de este maestro. Porque eso es la realidad. En la Facultad de Medicina ha habido varios y en los primeros semestres es donde más se ve. Corrupción, injusticias. Por ejemplo, yo estuve en primer semestre, me quedé a supletorios, pero no fue porque yo quise quedarme, o sea, por vaga, fue porque un doctor injusto hizo todos los medios posibles para hacernos quedar en supletorio. Por ahora, los estudiantes de 8º semestre de medicina enviaron una carta con el respaldo de más de 20 firmas en las que solicitan se inicie el proceso al docente por faltas muy graves. ¡Bájeme la voz, carajo! Informó Isnenia Solórzano.
Un fatal accidente de tránsito en la Panamericana Norte a la altura de Lazo dejó 6 personas fallecidas y 4 heridas. La policía confirmó que el responsable de la tragedia conducía en estado etílico e invadió el carril de circulación. Los primeros que llegaron hasta el sector de Piedra Colorada se toparon con una escena triste y dolorosa. Varios pasajeros salieron expulsados de la furgoneta blanca que fue la más afectada. Los cuerpos fueron encontrados en la calzada y otros en el interior. En ese momento la confusión era total. En el sitio estaban 3 vehículos, una volqueta y 2 busetas pequeñas. El pesado automotor era señalado como el responsable de semejante tragedia. La mecánica del accidente es sumamente claro. La volqueta que produce este accidente de tránsito invade el carril de circulación de la E35. En la cabina de la volqueta amarilla estaba el conductor, quien no pudo escapar del sitio de la tragedia. Permanecía atrapado entre los fierros por los indicios encontrados y así lo confirmó la policía. Conducía en avanzado estado de embriaguez. Parecía que no tenía idea de lo que pasaba. Cuando se hizo la prueba de alcoholemia, marca 3.71 gramos por litro de alcohol. Ya se encontraba en completo estado de embriaguez. Algunos testigos comentaban en medio de la oscuridad que el chofer de 20 años de edad, por huir de un choque anterior y tal vez por efectos de licor, invadió carril y pisó el acelerador sin medir las consecuencias graves. Ahora carga en su espalda 6 vidas perdidas por culpa del maldito licor. Se da la vuelta al redondel y por el mismo redondel, en vez de coger en sentido norte-sur, coge sur-norte nuevamente e invade carril. Para sacar a los heridos, los rescatistas tuvieron que cortar las latas. Una tragedia que se cruzó en el camino de personas que salieron de Cuenca con destino al aeropuerto de Tababela. Luto en el alma que abraza a varias familias, a quienes seguramente las lágrimas no les alcanzarán para llorar semejante pérdida. Solicitamos el mayor peso de la ley porque es lamentable que este tipo de accidentes de tránsito se estén dando acá en la provincia. Seguramente el chofer despertó con un chuchaqui mortal. 6 personas se fueron de este mundo terrenal. Una vez más queda en evidencia que la combinación de licor y volante son el pasaporte a la muerte, atrapando a personas inocentes, informó Iván Casamen. La policía detuvo a 2 sacapintas que dispararon contra una persona para robarle $8,000. El operativo permitió recuperar el dinero, además de la incautación de un arma de fuego y una motocicleta. Mover fuertes sumas de dinero en efectivo puede ser sinónimo de peligro, incluso muerte, más cuando la confianza que nada pasa es el común denominador. Como que aprendemos cuando es demasiado tarde. En el centro de la ciudad de Esmeraldas, un hombre que sacó $8,000 fue abordado por 2 sujetos que con arma en mano le quitaron los billetes. Parqueadero donde dejo mi carro cuando fui interceptado por un sujeto no identificado. El dueño de la plata intentó proteger la bolsa donde llevaba el dinero, pero uno de los delincuentes no dudó en tirar del gatillo. 2 proyectiles alcanzaron al perjudicado. Ventajosamente, las balas no comprometieron órganos vitales y vivió para relatar cómo le robaron. Forcejeamos, me disparó en el pie, me disparó en la cabeza y seguimos forcejeando y salió la carrera, me arranchó el bolso de lo que él traía, $8,000. Al escuchar las detonaciones, motorizados que patrullaban la zona acudieron al punto. Ahí encontraron al herido y alcanzaron a divisar a los sacapintas que buscaban salir del lugar en un rápido movimiento. Primero capturaron a quien llevaba la maleta y tras una persecución al conductor del vehículo. Estamos desplegando las actividades de inteligencia para poder determinar si es que efectivamente hubo otros participantes. Estamos desarrollando las investigaciones pertinentes. En esta oportunidad lograron recuperar los $8,000, además decomisaron un arma de fuego y el vehículo que utilizaban para robar bajo la modalidad de sacapintas de los 2 detenidos. El ecuatoriano registra antecedentes mientras el colombiano está limpio en el país. Hemos tenido ya 3 casos anteriormente. Ventajosamente, todos los causantes de estos hechos delictivos han sido puestos a órdenes de la autoridad competente. Volvemos a insistir que el servicio de traslado de valores es gratuito a nivel nacional. No ponga en riesgo su vida ni su patrimonio cuando existen las herramientas para mover dinero de manera segura, informó Iván Casamen. Una mujer de 24 años fue rescatada por las autoridades. Su padrastro y madre biológica están detenidos. La víctima habría permanecido secuestrada durante 9 años en los que procreó 3 hijos con la pareja de su madre.
Fue la Fiscalía General del Estado la que confirmó que una mujer de 24 años, quien al parecer habría estado retenida por su padrastro durante 9 años en Puerto Quito, provincia de Pichincha, fue rescatada junto a sus 3 hijos. Los menores, hijos de la víctima, los habría tenido con su propio padrastro, quien será procesado por los presuntos delitos de secuestro y violación. La entidad también señala que la madre biológica de la joven, que vivía en el mismo domicilio, también habría sido detenida con fines investigativos, algo que confirmó la policía. Y 2 personas fueron privadas de libertad y puestas a órdenes de la Administración de Justicia. Desde la autoridad se confirma que al tener indicios, como acto urgente se realizó tanto con Fiscalía y la Policía Nacional el allanamiento respectivo. Estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro. Es decir, al parecer la mujer desde los 15 años habría permanecido bajo el dominio de su padrastro de nombres Manuel de Jesús G, sin que nadie pueda hacer algo por ella. Las investigaciones avanzan a fin de determinar responsabilidades en este caso. Se habla de muchas cosas, pero en términos generales ahí hay una familia, ahí hay un agresor al interior del mismo grupo familiar. Informó Marilyn Caramillo. Un detenido por portar sustancias sujetas a fiscalización y el decomiso de armas blancas, además objetos robados, fue el resultado de un operativo realizado en varios hostales del sector de la Mariscala. Sorpresivamente, durante la madrugada, la policía en coordinación con la Intendencia de Pichincha efectuaron un operativo en varios hostales de la Mariscal. Armas blancas, objetos cuya tenencia no pudo ser justificada y droga fueron algunos de los resultados. Y se encontró en un establecimiento una menor de edad de 17 años, la cual vivía con su pareja de aproximadamente 30 años. Aparentemente está en estado de gestación, estamos haciendo las investigaciones necesarias para ver si es que tenían conocimiento del caso sus familiares. Los uniformados aseguraron que la inspección de estos establecimientos se dio por las denuncias de robos y presunciones de redes de microtráfico. Existió una persona detenida en una habitación, se encontró droga, la sumatoria no estaba de acuerdo a la ley para consumo. Hay caballeros que vienen a contratar el servicio sexual en las calles que son para las señoritas trabajadoras sexuales y ellos denuncian que ciertas personas les sustraen los objetos al momento de dar el servicio. Algunos de estos establecimientos años antes han estado relacionados con el cometimiento de delitos. Más o menos 2 años encontramos a una persona, una trabajadora sexual, ahí en la hostería que falleció por circunstancias no esclarecidas hasta el momento. Presuntamente fue por uno de sus clientes, una estrangulación. Fue clausurado por intendencia por 3 veces del transcurso del fallecimiento hasta acá. Lastimosamente sigue funcionando, ahora tienen una nueva modalidad como arriendo de habitaciones. En su mayoría rentan las habitaciones a grupos de personas, quienes olvidándose de la pandemia no ventilan los espacios y a pesar de no pertenecer al mismo grupo familiar, no usan cubrebocas. Solo deberían prestar las habitaciones de paso, más no para que vivan, para que exista hacinamiento o para que ejerzan su actividad sexual como comercio. Datos de la policía señalan que durante el último año se incrementó el número de hostales en la Mariscal, a tal punto que los uniformados contabilizan alrededor de 4 por cada cuadra de la zona, informó Sofía Vintimilla. En otros temas, el ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, y su familia deberán cumplir 6 años de cárcel y pagar una multa de $4 millones tras ser declarados culpables del delito de lavado de activos. El 30 de noviembre pasado, la Fiscalía sostuvo que los procesados no pudieron justificar el origen de $1.8 millones, dinero que se presume manejaron entre 2009 y 2017. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche.